Mi esposo me humilló con mentiras, control y traición diaria. Rachel cerró la carpeta con los documentos y acompañó a la joven pareja hasta el ascensor. El apartamento, situado en un nuevo complejo residencial en las afueras del norte de Augusta, les causó una excelente impresión. 3 habitaciones, ventanas panorámicas y vistas al río. Los recién casados se miraron significativamente y por sus comentarios quedó claro que al día siguiente se pondrían en contacto con la agencia para discutir los términos del acuerdo. «Lo pensaremos hasta mañana por la mañana y les llamaremos sin falta», dijo la chica, estrechando con fuerza la mano de Rachel. «Nos ha gustado mucho el apartamento, especialmente la cocina y la terraza. Por supuesto, no se precipiten», respondió Rachel, aunque en su interior ya estaba segura de que el resultado sería positivo. «Si tienen más preguntas, llamen en cualquier momento. Mi teléfono siempre está encendido». El ascensor llevó a los clientes abajo, y Rachel se dirigió a la ventana del pasillo para comprobar si habían dejado marcas en el parqué. En los últimos 3 meses, la demanda de inmuebles en su región había aumentado notablemente, y la agencia trabajaba prácticamente sin descansos. Era motivo de alegría. El negocio prosperaba, los ingresos crecían, pero a veces apetecía simplemente parar y tomarse un respiro. Bajó a la primera planta y salió a la calle, donde su Toyota plateado estaba aparcado en el estacionamiento. El día había sido excepcionalmente bueno. Por la mañana, ella y David habían cerrado una importante operación de venta de una mansión en la prestigiosa zona de Hill Acres, donde el metro cuadrado costaba lo mismo que un pequeño apartamento en el centro. Las comisiones de esta venta cubrieron los gastos de la agencia para los 2 meses siguientes. Por la tarde, había conseguido enseñar otros 2 apartamentos a diferentes clientes, y ahora la tercera cita también prometía terminar con éxito. David había estado tan ocupado como ella durante todo el día. Por la mañana se había ido a enseñar casas de campo a una pareja de Atlanta que planeaba mudarse a Augusta cuando el marido se jubilara. Solo intercambiaron un par de mensajes cortos por el chat. Él le dijo que la visita había ido bien y que los clientes estaban interesados, y ella le contó sobre la transacción de la mañana. La típica correspondencia laboral de una pareja que lleva un negocio juntos. Se acercaban las 7 de la tarde, pero no le apetecía nada irse a casa. En la nevera solo quedaban yogur, un cartón de leche medio vacío y unas cuantas manzanas. Durante la última semana, ambos habían estado tan ocupados que habían pospuesto día tras día ir a la tienda a por comida. Tampoco le apetecía nada preparar algo elaborado después de un día tan ajetreado. Rachel decidió pasar por el centro comercial Augusta Mall para comprar comida y, de paso, algo preparado para cenar. Quizás sushi o una ensalada de la sección de delicatessen. Rápido, delicioso y sin esfuerzo. Y de paso podría ir de compras y ver las nuevas colecciones en las boutiques. Hacía tiempo que no se daba el gusto de ir de compras. El trayecto hasta el centro comercial le llevó unos 15 minutos. Los atascos en Augusta eran poco frecuentes, ya que la ciudad no era tan grande como para crear graves problemas de tráfico. Rachel aparcó cerca de la entrada principal y se dirigió al interior, haciendo mentalmente una lista de las compras necesarias. El centro comercial la recibió con el habitual murmullo de voces, música de fondo en bajo volumen y las brillantes luces de los escaparates. Había poca gente. Era un día laborable, en horario de trabajo. La mayoría de los compradores aparecerían más cerca de las 8 de la tarde. Cogió un carrito pequeño y se dirigió hacia el supermercado, pero por el camino decidió echar un vistazo a varias tiendas de ropa. En la boutique de ropa femenina, los maniquíes lucían los trajes de la nueva colección de primavera. Vestidos llamativos, blusas ligeras, chaquetas elegantes. Rachel miró mecánicamente los escaparates, pensando en lo que podría ser adecuado para las reuniones de negocios. En su sector, la apariencia era muy importante. Los clientes debían ver a agentes inmobiliarios exitosos y prósperos, no a personas que necesitaban una buena casa. La dependienta la saludó amablemente y le ofreció ayuda, pero Rachel solo estaba echando un vistazo. Su mirada se detuvo en un elegante traje azul oscuro, justo lo que necesitaba para la próxima reunión con la dirección de la empresa constructora. Decidió mentalmente dejar la compra para el fin de semana, cuando tendría más tiempo para probárselo. Al salir de la boutique, se dirigió a la sección de alimentación, pero por el camino se detuvo ante el escaparate de una joyería. El brillo del oro y los diamantes siempre le había llamado la atención, aunque rara vez compraba joyas caras.
Su negocio generaba ingresos estables y buenos. En el último año, los beneficios netos de la agencia habían aumentado un 30%, pero preferían invertir el dinero disponible en el desarrollo de la empresa, la ampliación de la plantilla y la publicidad. En el escaparate se exhibía la nueva colección de anillos de boda, elegantes, modernos, con incrustaciones de piedras de colores. Rachel miró involuntariamente su propio anillo, sencillo, clásico, sin adornos superfluos. David lo había elegido 6 años atrás, cuando acababan de empezar a salir y sus posibilidades económicas eran mucho más modestas que las actuales. Junto a la joyería se encontraba la tienda de novias Sueños en Blanco, y una mirada casual en esa dirección hizo que Rachel se detuviera. A través de los grandes ventanales se veía perfectamente toda la amplia sala, con sus vestidos blancos en los maniquíes, trajes de hombre, estanterías con accesorios y varios probadores. Normalmente pasaba por delante de esta tienda sin detenerse. Los preparativos de la boda ya eran cosa del pasado, y ella y David aún no tenían hijos. Pero hoy algo la hizo detenerse y mirar más atentamente el interior de la tienda. Junto a la pared del fondo, cerca del escaparate con joyas, había una pareja, un hombre y una mujer, que miraban atentamente algo que sostenía en sus manos una elegante dependienta. La mujer era notablemente más joven y delgada que Rachel, con el pelo largo y rubio peinado con elegancia, un costoso abrigo beige y botas altas. El hombre, vestido con un traje gris oscuro, estaba muy cerca, inclinado hacia su acompañante, con una mano sobre la cintura de ella. Rachel sintió que el corazón se le encogía dolorosamente y se le saltaban varios latidos. El hombre se giró de perfil y ella reconoció sin lugar a dudas los rasgos familiares que había visto cada mañana durante el desayuno, durante los últimos 6 años. David. Su marido estaba en la tienda de novias abrazado a una mujer que definitivamente no era su esposa legítima. Sus piernas parecían pegadas al frío suelo de baldosas del centro comercial. Rachel se quedó allí, incapaz de moverse, y observó lo que sucedía detrás del escaparate como si fuera una película muda que se transmite sin sonido. La dependiente explicaba algo animadamente a la pareja, mostrando una pequeña caja de terciopelo, luego otra. La mujer rubia sonreía, asentía con la cabeza y, a veces, se volvía hacia David en busca de confirmación. Él también asentía con la cabeza, con una expresión de interés, atención y felicidad en el rostro. La felicidad sincera y genuina de una persona que está exactamente donde quiere estar. Rachel apoyó el hombro contra la fría pared, sintiendo cómo sus piernas se volvían de algodón. Solo ahora, cuando el impacto de lo que había visto había disminuido un poco, pudo ver mejor a la acompañante de su marido y confirmar definitivamente sus sospechas. Chloe Wells, una agente inmobiliaria de 30 años de la agencia competidora Premium Real Estate, se habían visto en numerosas ocasiones en eventos profesionales, seminarios, presentaciones de nuevos complejos residenciales, la conferencia anual de agentes inmobiliarios del estado. Intercambiaron tarjetas de visita, discutieron la situación del mercado e incluso colaboraron en varias ocasiones en operaciones especialmente complejas que requerían el esfuerzo conjunto de varias agencias. Una mujer atractiva, exitosa y enérgica, con una reputación impecable en los círculos profesionales. Rachel recordaba que Chloe se había graduado en la Universidad de Atlanta. Se había especializado en propiedades de lujo, conducía un BMW rojo y siempre aparecía en los eventos con vestidos caros. Y ahora esa mujer estaba junto a su marido en la joyería, probándose anillos de boda. Por su cabeza pasaban fragmentos de pensamientos caóticos, cada uno de los cuales le causaba un dolor agudo. Quizás se trataba de algún error absurdo, quizás estaban ayudando a amigos comunes o compañeros de trabajo a elegir un regalo de boda, o estaban discutiendo algún asunto de negocios complicado en un lugar totalmente inadecuado. Rachel intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica e inofensiva a lo que había visto, pero su corazón y su intuición le decían algo completamente diferente. Chloe extendió su elegante mano hacia la dependienta, y ésta le colocó con cuidado un anillo con una gran piedra en el dedo anular. Incluso a esa distancia se veía claramente cómo el diamante brillaba bajo la intensa luz de los focos, reflejando destellos iridiscentes en las paredes del salón.
David examinó atentamente el anillo en el dedo de Chloe, luego la abrazó suavemente por la cintura y la besó en la sien. Fue un gesto íntimo y muy personal de un hombre que ama sinceramente a la mujer que tiene a su lado y que es feliz de compartir con ella un momento importante. Rachel sintió como todo su interior se contraía dolorosamente en un nudo apretado y ardiente. Su respiración se aceleró y sus ojos se oscurecieron. El carrito de la compra se le escapó de los dedos, que se debilitaron de repente, y rodó con un fuerte ruido metálico hacia un lado, chocando contra la pared. Varios transeúntes se volvieron y la miraron con sorpresa, pero ella no les prestó ninguna atención. Todos los sonidos del centro comercial parecían amortiguados y lejanos. El mundo se redujo al tamaño del escaparate de la tienda de novias. La pareja dentro de la tienda continuó con su elección, sin sospechar en absoluto la presencia de un espectador involuntario. La dependienta trajo varias cajas más con anillos de diferentes diseños, y Chloe se los probó uno tras otro, girando la mano bajo la luz para ver mejor el juego de las piedras. David estaba de pie a su lado, examinando atentamente cada anillo, diciendo algo de vez en cuando y señalando detalles de la montura. Parecían exactamente una pareja de novios felices, que planificaban minuciosamente cada detalle de su próxima boda y de su vida en común. De repente David levantó la cabeza de los anillos y miró distraídamente hacia el escaparate, casi directamente al lugar donde estaba Rachel. Por un angustioso segundo, le pareció que sus miradas se habían cruzado directamente, que él la había visto y reconocido. Pero su marido miraba a través del cristal distraídamente, sin enfocar nada en concreto. Su atención y sus pensamientos pertenecían por completo a la mujer que estaba a su lado. Rachel se alejó lentamente del escaparate, instintivamente tratando de pasar desapercibida, aunque sabía que David no la veía. Tenía que marcharse de allí inmediatamente, antes de que se produjera un encuentro fortuito. Sus pensamientos se entremezclaban y se confundían. Su cabeza zumbaba como después de un fuerte golpe, pero su instinto de supervivencia funcionaba con claridad. Bajo ningún concepto debía montar una escena pública en el centro comercial. Recogió el carrito que se había caído, se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida del centro comercial, olvidándose por completo de las compras que tenía previstas. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: llegar cuanto antes al coche, a un espacio cerrado y seguro, donde poder reflexionar tranquilamente sobre lo que había visto. En el aparcamiento automático, se sentó en su Toyota, cerró la puerta y apretó con fuerza el volante con ambas manos, tratando de calmar el temblor y recuperar el aliento. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se podía oír desde fuera. La escena de la tienda de novias se repetía una y otra vez en su mente, como un vídeo en bucle. David con Chloe Wells, los anillos de compromiso, los tiernos abrazos, los besos en la sien, las caras felices y enamoradas de personas que planean seriamente su boda y piensan en un futuro juntos. Rachel arrancó el motor con manos temblorosas y salió lentamente del aparcamiento del centro comercial. El camino a casa, que normalmente no le llevaba más de 20 minutos, hoy le pareció interminable. En su cabeza se agolpaban decenas de preguntas para las que aún no tenía respuesta. ¿Cuánto tiempo duraba su romance? ¿Por qué precisamente Chloe Wells? ¿Lo sabían sus compañeros de trabajo? ¿Qué pensaba hacer David a partir de ahora? Y lo más importante, ¿qué pasaría ahora con su matrimonio y su negocio conjunto? Al llegar a casa, vio con alivio que el coche de David no estaba en su sitio habitual, junto al garaje. Era incluso mejor así. Necesitaba tiempo para recuperarse, asimilar la impactante información y decidir, al menos aproximadamente, cómo actuar en esta situación. Rachel subió a su apartamento y lo primero que hizo fue ir a la cocina a servirse un vaso de agua fría. Sus manos aún temblaban ligeramente y se obligó a beber el agua lentamente, a pequeños sorbos, tratando de calmarse y ordenar sus pensamientos. Lo que había visto en el centro comercial le parecía irreal, como si no le hubiera pasado a ella, sino a otra persona. David y Chloe en la tienda de novias. Esa imagen no se le iba de la cabeza. Se repetía una y otra vez con dolorosa claridad. Cada detalle se le había grabado en la memoria. La mano de él en su cintura, la sonrisa de ella al probarse el anillo, la expresión de felicidad y expectación que compartían. Rachel pasó al salón y se dejó caer en el sofá, sin quitarse el abrigo.
Tenía que entender la situación, comprender qué estaba pasando y cuánto tiempo duraría. Quizás había malinterpretado algo. Quizás solo tenían una relación profesional y realmente estaban eligiendo un regalo para algún conocido común en la tienda, pero su corazón le decía lo contrario. La intimidad de sus gestos, la ternura de sus caricias, la forma en que se miraban, todo ello indicaba una relación íntima entre un hombre y una mujer, que entre ellos había mucho más que una simple relación profesional. Rachel se levantó y se dirigió al estudio de su casa, donde tenía su ordenador portátil sobre el escritorio. Si sus sospechas eran ciertas, en algún lugar debía haber rastros de su relación. Encendió el ordenador y abrió el correo electrónico de la agencia. En los últimos meses, algo había cambiado en el trabajo, pero ella lo achacaba a las tendencias generales del mercado y no le daba mucha importancia a los casos aislados. Lo primero que le llamó la atención fue que el número de correos electrónicos de clientes potenciales había disminuido notablemente en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y eso que el mercado inmobiliario en Augusta no hacía más que crecer y su agencia tenía una excelente reputación. Rachel abrió la carpeta de contactos y empezó a revisar la lista de personas con las que habían trabajado en los últimos 3 meses. La familia Anderson les había contactado a principios de febrero para comprar una casa en la zona de Somerville. David fue a verlos para una reunión preliminar, les mostró varias opciones y los clientes parecían muy interesados. Pero luego, de repente, se cortó el contacto. Dejaron de responder a las llamadas y los correos. Rachel pensó entonces que simplemente habían decidido posponer la compra o que habían encontrado algo adecuado a través de otros agentes inmobiliarios. Ahora decidió comprobar esta versión. Una rápida búsqueda en las redes sociales reveló que los Anderson realmente habían comprado una casa en Somerville, aunque no a través de su agencia. En su perfil de Facebook, la señora Anderson publicaba con orgullo fotos de su nueva casa y agradecía la ayuda a la agencia Premium Real Estate, la misma en la que trabajaba Chloe Wells. Su corazón comenzó a latir más rápido. Rachel abrió otro archivo con contactos. Los Thompson, una pareja que en primavera buscaba un apartamento para su hija estudiante. David dedicó mucho tiempo a trabajar con ellos, los llevó a diferentes zonas de la ciudad y seleccionó opciones dentro del rango de precios deseado. Quedaron muy satisfechos con su profesionalidad y estaban casi listos para cerrar el trato. Y de nuevo, una desaparición repentina, la interrupción del contacto y a continuación la información en Internet sobre la compra de un apartamento a través de Premium Real Estate. Las manos se le enfriaban a medida que el panorama se aclaraba. Rachel revisó metódicamente a uno por uno a los clientes, y el patrón se repetía con una regularidad deprimente. La gente acudía a su agencia. David trabajaba con ellos, establecía contacto, estudiaba sus necesidades y posibilidades, y luego los clientes acababan de alguna manera en la competencia, y no en cualquier agencia inmobiliaria, sino precisamente en la de Chloe. El señor Davis, un viudo mayor que quería vender su gran casa y mudarse a un apartamento más pequeño. David fue a verlo 3 veces. Hizo una valoración detallada de la propiedad y discutió las condiciones de venta. Entonces Davis dejó de comunicarse de repente. Un mes después, su casa se vendió a través de Premium Real Estate por un precio que superaba en un 15% su valoración inicial. La joven pareja Martínez buscaba su primera casa para comprar. Tenían un presupuesto limitado, y David dedicó mucho tiempo a buscar opciones adecuadas dentro de su rango de precios. Incluso negoció con varios vendedores una reducción del precio, teniendo en cuenta las posibilidades económicas de la joven familia. Y de nuevo, la desaparición de los clientes y su aparición en Chloe Wells. Rachel abrió el calendario en el ordenador y empezó a comparar fechas. Los primeros casos sospechosos de pérdida de clientes comenzaron a finales de enero y principios de febrero. Fue entonces cuando David empezó a quedarse a menudo hasta tarde en el trabajo, alegando transacciones complicadas y clientes exigentes. Fue entonces cuando aparecieron sus nuevas camisas y su costoso perfume, lo que él explicó por su deseo de causar una buena impresión a los posibles compradores de propiedades inmobiliarias de lujo. Ahora todo encajaba en un cuadro lógico, pero doloroso. David no solo la engañaba con Chloe Wells, sino que también le pasaba a su amante información confidencial sobre los clientes de su agencia. Nombres, datos de contacto, capacidad financiera,
preferencias en cuanto a la zona y el tipo de propiedad. Todo eso pasaba a manos de la competencia, que luego ofrecía condiciones más atractivas. Rachel se levantó de la mesa y se paseó por el despacho, tratando de asimilar la magnitud de la traición. Era un golpe no solo para su matrimonio, sino también para el negocio que habían construido juntos durante los últimos 4 años. La agencia era su creación conjunta, fruto de sus esfuerzos e inversiones comunes. Y ahora resultaba que uno de los socios transmitía sistemáticamente información comercial a la competencia. Volvió al ordenador y abrió los documentos financieros de la agencia. La caída de los ingresos en los últimos 3 meses no era crítica, pero sí notable. Lo achacaban a las fluctuaciones estacionales del mercado, pero ahora la razón era evidente. Los clientes más prometedores se iban a la competencia antes incluso de cerrar los acuerdos. Rachel calculó las pérdidas aproximadas. Solo en los casos que se pudieron rastrear, la agencia perdió alrededor de $40,000 en comisiones. Y eso era solo la punta del iceberg. Seguramente había otros clientes cuya información había llegado a manos de Chloe. El teléfono sonó y en la pantalla apareció el nombre de David. Rachel miró el aparato que vibraba sin atreverse a contestar. ¿Qué diría él? ¿Le contaría cómo había sido su día, sin mencionar la visita a la tienda de novias? ¿O se inventaría alguna historia para explicar su paradero? La llamada se interrumpió sin esperar respuesta. Unos segundos después llegó un mensaje. Estoy terminando con los clientes. Estaré en casa a las 10. He cenado en la ciudad. No prepares nada. Rachel leyó el mensaje varias veces. Eran las palabras habituales que le había escrito decenas de veces en los últimos meses. Pero ahora ella sabía que clientes era un eufemismo para referirse a una cita con su amante, y que cenar en la ciudad podía significar una velada romántica con Chloe en algún restaurante caro. No respondió al mensaje y siguió estudiando los documentos. En la carpeta con la correspondencia comercial encontró cartas de Chloe Wells, varias comunicaciones oficiales sobre proyectos conjuntos y consultas. Las fechas de estas cartas coincidían con el periodo en que comenzaron las pérdidas de clientes. Una carta en particular llamó su atención. Chloe proponía una colaboración para la venta de un complejo residencial de lujo a orillas del río, en el que sus agencias podrían trabajar juntas. Escribía sobre la necesidad de reunirse en persona para discutir los detalles y coordinar las acciones. David respondió a esta carta de forma positiva y propuso reunirse para negociar. Rachel abrió el calendario de David en el ordenador común de la agencia. En él había varias citas con clientes PN, evidentemente la abreviatura de Premium Real Estate. Estas citas eran regulares, aproximadamente una vez a la semana, y siempre en horario laboral. Una excusa perfecta para sus citas románticas. Cuantos más datos descubría, más clara se hacía la imagen de la traición. David no solo la engañaba, sino que estaba destruyendo sistemáticamente su negocio conjunto, pasando información estratégicamente importante a una mujer que era a la vez su amante y su competidora directa. Rachel cerró el portátil y volvió a recorrer el despacho. Ya había oscurecido del todo fuera y se habían encendido las farolas. Eran casi las 9 y David volvería pronto. Tenía que decidir cómo actuar. ¿Hablar con él inmediatamente? ¿O recabar primero más información y solo entonces presentar cargos? Su intuición le sugería elegir la segunda opción. Por el momento, no conocía todos los detalles de su relación. No sabía cuánto tiempo llevaba la aventura, cuán serias eran las intenciones de David, si tenía pensado contarle la verdad o si esperaba mantenerlo todo en secreto. Y lo más importante, no tenía claro el alcance del daño causado al negocio. Rachel volvió al salón y encendió la televisión, sintonizando un canal neutral de noticias. Tenía que parecer natural cuando David volviera a casa, sin sospechas, sin insinuaciones de que sabía algo, al menos hasta que tuviera un plan de acción claro. El sonido de las llaves en la cerradura se oyó exactamente a las 10 de la noche. David entró en el apartamento, pasó como de costumbre al vestíbulo para colgar el abrigo y luego se asomó al salón. «Hola», dijo acercándose y besándola en la mejilla. «¿Qué tal el día? ¿Han firmado los clientes el contrato?» Rachel miró a su marido, estudiando su rostro. Parecía un poco cansado, pero satisfecho. No había ningún signo de culpa o vergüenza. O era un excelente actor o estaba tan acostumbrado a su doble vida que ya no sentía ninguna incomodidad. «Aún no han firmado, pero han prometido llamar mañana»,
respondió ella con calma. ¿Y tú qué tal? ¿Los clientes de Atlanta han quedado satisfechos con la visita? Sí, todo ha ido bien. David se sentó en la silla de enfrente. Se han interesado por 2 propiedades. Mañana prepararé los contratos preliminares. Creo que a finales de semana cerraremos el trato. Hablaba con su tono habitual, contando los detalles del trabajo tal y como lo había hecho cientos de veces antes. Pero ahora Rachel escuchaba cada palabra de una manera nueva, analizando qué era verdad y qué era una mentira cuidadosamente elaborada. La mañana siguiente comenzó como de costumbre. Un desayuno rápido, ver las noticias, discutir los planes para el día. David iba a pasar la mañana en la oficina con los documentos, y después del almuerzo, iba a mostrar la casa a una familia del condado vecino. Rachel también tenía previsto trabajar con los papeles y preparar los contratos para los clientes de ayer. Una mañana normal de una pareja normal que lleva un negocio juntos. Pero por dentro, Rachel había cambiado radicalmente. Miró a su marido y vio a un desconocido que llevaba varios meses engañándola y traicionando sus intereses comunes. Cada frase suya sobre el trabajo se percibía ahora a través del prisma del descubrimiento del día anterior. Cada mención de las reuniones con los clientes le despertaba sospechas. Después de que David se fuera a la oficina de la agencia, Rachel se quedó en casa y abrió la guía telefónica. Necesitaba el asesoramiento de un buen abogado especializado en derecho familiar y mercantil. Preferiblemente, alguien que David no conociera y que no estuviera relacionado con el sector inmobiliario de Augusta. En la guía encontró los datos de contacto del bufete de abogados Carter y Partners, situado en el centro de la ciudad. Según la descripción, se ocupaban de una amplia gama de asuntos, desde divorcios hasta disputas corporativas. Rachel marcó el número y concertó una cita para las 11 de la mañana, presentándose como una persona privada que necesitaba asesoramiento sobre asuntos familiares y comerciales. La oficina del bufete estaba situada en un antiguo edificio de ladrillo junto al juzgado. Rachel aparcó a 2 manzanas de la oficina, sin querer arriesgarse a encontrarse por casualidad con alguno de sus conocidos agentes inmobiliarios o socios comerciales. En la recepción la recibió una secretaria muy amable que la acompañó al despacho del señor Carter, un hombre de unos 50 años con las sienes canosas y mirada atenta. ¿En qué puedo ayudarla, señora Clark?, preguntó él, ofreciéndole un sillón frente a su escritorio. Rachel les puso brevemente la situación, sin entrar en detalles emocionales. El negocio conjunto, las sospechas de infidelidad de su marido, la filtración de información confidencial a la competencia. Carter escuchó con atención, haciendo de vez en cuando preguntas para aclarar la estructura de la agencia, la distribución de las acciones y los flujos financieros. Entiendo su situación, dijo cuando Rachel terminó de hablar. Tiene 2 vías principales para defender sus intereses. La primera es el derecho de familia, la división de bienes en caso de divorcio. La segunda es el derecho corporativo, el incumplimiento de las obligaciones de los socios y los daños al negocio. El abogado explicó que la agencia inmobiliaria, constituida como sociedad de responsabilidad limitada, está sujeta a división en caso de divorcio de los cónyuges fundadores. Pero si se demuestra que uno de los socios causó daños deliberadamente al negocio, esto podría afectar al tamaño de su participación en la división. La cuestión clave es la prueba, subrayó Carter. Se necesitan pruebas documentales de la transmisión de información, correspondencia, grabaciones de conversaciones telefónicas, testimonios. Sin ello, las acusaciones no serán más que suposiciones. Rachel anotó los puntos principales de la consulta y acordó volver a reunirse con él en una semana, cuando tuviera más material factual. Carter le dio una lista de documentos que debía reunir: los informes financieros de la agencia del último año, la correspondencia con los clientes, las anotaciones en los calendarios y agendas. Al salir del despacho del abogado, sintió una extraña mezcla de alivio y determinación. El plan de acción se estaba volviendo más claro. Las emociones pasaron a un segundo plano. Ahora se trataba de una tarea para defender sus intereses legítimos, que debía resolver de forma metódica y profesional. El siguiente paso era ir a la oficina de la agencia. Rachel llegó allí alrededor de la 1 del mediodía, cuando David ya se había ido a visitar a unos clientes. En la oficina solo quedaban la secretaria Linda y el gerente Junior Brad, que se encargaba de tramitar los documentos y mantenía el contacto con los bancos. Linda, necesito trabajar con el archivo de los expedientes de los clientes.
dijo Rachel dirigiéndose a los armarios con los documentos. Estoy preparando el informe trimestral para Hacienda. Era una explicación verosímil. Los informes realmente tenían que presentarse con regularidad, y Rachel solía encargarse de esa tarea. Linda asintió y siguió ocupándose de sus asuntos, sin prestar atención a los archivos que Rachel estaba revisando. Revisaba metódicamente las carpetas con los contactos de los clientes que habían trabajado con la agencia en los últimos 6 meses. Prestaba especial atención a los casos en los que David figuraba como especialista principal. Cada archivo debía contener el historial completo de la interacción, contactos iniciales, reuniones, visitas a propiedades, negociaciones sobre el precio. El archivo de la familia Anderson contenía registros detallados de 3 reuniones con David, una lista de las casas que les había mostrado y copias de los documentos de las propiedades. La última entrada databa del 15 de febrero. David señalaba que los clientes estaban interesados en la casa de Maple Street y pedían tiempo para pensarlo. Después de eso, silencio total. Ningún intento de ponerse en contacto con los clientes. Rachel fotografió con su teléfono los documentos clave del expediente de los Anderson, incluyendo su información de contacto y la lista de preferencias inmobiliarias. Luego hizo lo mismo con los archivos de los Thompson, los Davis, los Martínez y otras familias que desaparecieron misteriosamente durante el proceso. En el archivo del señor Davis se encontró un documento especialmente interesante. Una valoración detallada de su casa que David había elaborado para determinar su valor de mercado. En la valoración se indicaban todas las características de la propiedad, sus puntos fuertes y débiles, y se comparaba con otras propiedades similares de la zona. Esta información era muy valiosa para cualquier agente inmobiliario que quisiera atraer a un cliente. Rachel, ¿dónde está el expediente de la familia Harrison?, preguntó Brad acercándose a los archivadores. David pidió que les entregáramos copias de los documentos de la casa de Oak Avenue. ¿Los Harrison?, repitió Rachel, repasando mentalmente la lista de clientes. No recuerdo a esa familia. Se pusieron en contacto el mes pasado. David trabajó con ellos, explicó Brad. Buscan una casa en la zona de los colegios privados, con un presupuesto de hasta $300,000. Pero por alguna razón, el expediente no está en el archivo general. Rachel frunció el ceño. Según las normas de la agencia, todos los expedientes de los clientes debían guardarse en el archivo general, independientemente de cuál de los socios trabajara con una familia concreta. La ausencia del expediente podía significar que David ocultaba deliberadamente información sobre algunos clientes. «Mira en el despacho de David», sugirió ella. «Quizá el expediente se haya quedado en su mesa». Brad entró en el despacho de David y al cabo de unos minutos regresó con una carpeta en las manos. «Lo encontré en el cajón de la mesa», dijo. «Es extraño que no lo haya guardado en el archivo general». Rachel echó un vistazo al expediente de los Harrison. La pequeña carpeta contenía un mínimo de documentos, datos de contacto, una breve descripción de los requisitos de la propiedad y una nota sobre una reunión. No había ninguna nota detallada de las negociaciones, ni copias de los documentos de las casas que se habían mostrado. Era como si David hubiera decidido no documentar su trabajo con estos clientes. «Brad, ¿recuerdas si los Harrison vinieron a la oficina?», preguntó ella. «No, no los vi», respondió el joven. «David dijo que se reunía con ellos en las propiedades y les enseñaba las casas in situ. Pero normalmente los clientes vienen al menos una vez a la oficina para firmar los acuerdos de colaboración». Otra señal alarmante. El procedimiento estándar de la agencia preveía que todos los empleados conocieran personalmente a los nuevos clientes. Esto facilitaba el trabajo y creaba un grado adicional de protección contra los estafadores. El hecho de que nadie en la oficina hubiera visto a los Harrison sugería que estos clientes o bien no existían en absoluto, o bien David ocultaba la verdadera naturaleza de su relación con ellos. Rachel fotografió el contenido del expediente de los Harrison y devolvió la carpeta a Brad. «Dile a David que hay que documentar con más detalle el trabajo con los clientes», le pidió, «para la contabilidad y la planificación fiscal». Brad asintió y llevó el archivo de vuelta al despacho de David. Rachel siguió examinando el archivo, pero no encontró nada más sospechoso. Al menos en los archivos generales. Hacia las 3 de la tarde, terminó de trabajar con los documentos y se sentó frente al ordenador para analizar la información recopilada. La lista de clientes perdidos incluía 7 familias,
con un valor total de transacciones potenciales de alrededor de $1,500,000. Las comisiones de la agencia por estas transacciones podían ascender a entre $40 y $60,000. Elaboró una cronología de los acontecimientos, comparando las fechas de los primeros contactos con los clientes, las últimas entradas en los archivos y la información sobre sus transacciones a través de la agencia de Chloe Wells. En todos los casos, entre la desaparición de los clientes de su agencia y su aparición en la de la competencia, transcurrieron entre 2 y 4 semanas, tiempo suficiente para establecer una relación de confianza y captarlos. El caso de la familia Martínez fue especialmente revelador. David dedicó mucho tiempo a buscar opciones adecuadas dentro de su modesto rango de precios, e incluso negoció con los vendedores una reducción del precio. Todo este trabajo, en realidad, lo hicieron por la competencia. Chloe recibió un cliente listo, con necesidades bien definidas y una propiedad ya encontrada. A las 4 de la tarde, Rachel terminó el análisis preliminar y copió todo el material recopilado en una memoria USB. Aún no había pruebas suficientes para presentar acusaciones graves, pero el panorama general se perfilaba con bastante claridad. Transmisión sistemática de información sobre los clientes, ocultación de algunos contactos, ausencia de intentos de recuperar a los clientes perdidos. Quedaba por encontrar pruebas directas de la relación entre la desaparición de los clientes y la relación de David con Chloe. Correspondencia, grabaciones de conversaciones telefónicas, testimonios. Era una tarea más compleja, que requería tiempo y precaución. Rachel empaquetó los documentos y se preparó para partir. David debía volver a la oficina a las 5 y ella no quería encontrarse con él hasta que el plan de acción estuviera completamente pensado. Lo más importante ahora era mantener la apariencia de una vida familiar normal y no dejar que David se diera cuenta de que su secreto había sido descubierto. De camino a casa, se detuvo en una papelería y compró varias carpetas grandes para organizar el material recopilado. Todos los documentos debían estar cuidadosamente organizados y listos para ser entregados al abogado. Ya no se trataba de una reacción emocional a la infidelidad de su marido, sino de una preparación sistemática para defender sus intereses en los tribunales. Rachel pasó el resto del día en casa, clasificando metódicamente en carpetas todos los documentos recopilados. Cada caso de pérdida de clientes recibió una carpeta separada con la cronología de los acontecimientos, copias de la correspondencia y cálculos financieros. El trabajo la ayudaba a mantener la calma y a no pensar en la próxima conversación con su marido. Hacia las 6 de la tarde, sacó del armario la gran maleta de viaje de David y empezó a meter allí sus cosas: trajes, camisas, corbatas, todo con cuidado, sin prisas, como si lo estuviera preparando para un viaje de negocios normal. El proceso era casi meditativo. Cada cosa le recordaba algún momento de su vida juntos. Pero ahora esos recuerdos le parecían lejanos e irreales. El caro traje azul marino que David compró para la presentación del nuevo complejo residencial. La camisa blanca que ella misma le eligió para su cumpleaños hace 2 años. Los gemelos que le regaló su madre por su boda. Todas estas cosas pronto dejarían de formar parte de su vida cotidiana. En el cajón de la cómoda encontró un perfume nuevo y caro, el mismo que había visto hace unos meses. David había justificado la compra con el deseo de causar una buena impresión a los clientes, pero ahora estaba claro a quién quería impresionar. Rachel puso el frasco en la maleta junto con el resto de los artículos de tocador. Cuando terminó de hacer la maleta, la dejó en el vestíbulo, junto a la puerta de entrada. Simbólico y claro, sin palabras ni explicaciones innecesarias. Una persona entra en la casa y comprende de inmediato que ya no la esperan allí. Rachel preparó una cena ligera, ensalada y té, y se sentó en la sala con un libro, esperando el regreso de David. Según sus mensajes, debía llegar a las 8 de la tarde, pero ya eran más de las 9:30 y aún no había aparecido. Quizás se había retrasado con los clientes, o quizás estaba pasando una velada romántica con Chloe. El sonido de las llaves en la cerradura se oyó exactamente a las 9:15. David entró en el vestíbulo y enseguida vio la maleta. Rachel oyó cómo se detenía, daba unos pasos y se quedaba inmóvil de nuevo. Por fin se oyeron sus pasos hacia el salón. «¿Rachel?», llamó con incertidumbre. «¿Qué significa eso de la maleta en el vestíbulo?». Ella dejó el libro y miró a su marido. David estaba de pie en la puerta del salón, todavía con el abrigo puesto,
con expresión desconcertada. Su intento de fingir sorpresa no resultaba muy convincente. «Siéntate», dijo ella con calma, señalando el sillón frente al sofá. «Tenemos que hablar». David se desabrochó lentamente el abrigo y entró en la sala de estar, pero se quedó de pie, sin sentarse en el sillón. «Si es por llegar tarde, puedo explicarlo», comenzó a decir. «Los clientes de Colombia me retrasaron más de lo previsto. Son muy exigentes. Tuve que enseñarles 3 casas más de las previstas». «David, siéntate», repitió Rachel con más dureza. «Y no me cuentes nada de los clientes de Colombia». Se sentó a regañadientes en el sillón, sin apartar de ella su mirada recelosa. «Ayer, sobre las 7 de la tarde, te vi en el centro comercial», dijo Rachel, mirando a su marido directamente a los ojos. «Estabas en una tienda de novias con Chloe Wells. Estaban eligiendo anillos de boda». David palideció, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz sonó poco natural. «¿Qué Chloe? ¿Qué tienda de novias?» «Chloe Wells, de la agencia Premium Real Estate», continuó Rachel con calma. «La misma con la que colaboras en cuestiones de trabajo, y la misma a la que le pasas información sobre nuestros clientes». David intentó objetar algo, pero Rachel levantó la mano para detenerlo. «La familia Anderson, los Thompson, el señor Davis, los recién casados Martínez. ¿Quieres que continúe con la lista de clientes que misteriosamente desaparecieron de nuestra empresa y aparecieron en la de tu amiga?» «Rachel, no entiendes la situación». David intentó tomar la iniciativa. «Sí, Chloe y yo trabajamos juntos en algunos proyectos. Es una práctica habitual en nuestro sector. Las agencias suelen colaborar entre sí». «¿Colaboran en la elección de anillos de boda?», preguntó Rachel. «¿Eso también es una práctica habitual?». David se calló, comprendiendo que era inútil intentar negarlo. Rachel continuó, sacando de la carpeta las copias impresas de los documentos. «La familia Anderson acudió a nosotros el 7 de febrero. Trabajaste con ellos durante 3 semanas. Les mostraste 8 casas y elaboraste un análisis detallado de sus necesidades y posibilidades financieras. El último contacto fue el 15 de febrero. Y el 28 de febrero compraron una casa a través de la agencia de Chloe Wells, por el mismo precio que tú les habías negociado». Le puso delante la copia impresa con la información sobre los Anderson. «Los Thompson», continuó Rachel, sacando el siguiente documento, «buscaban un apartamento para su hija, que era estudiante. Les llevaste por toda la ciudad durante 2 semanas. Encontraste 3 opciones adecuadas e incluso negociaste con uno de los vendedores una rebaja de $5,000. ¿Y cuál fue el resultado? Desaparecieron y, un mes después, compraron un piso a Chloe, por el mismo precio rebajado que tú habías negociado». David permaneció en silencio, estudiando los documentos que ella iba colocando uno tras otro delante de él. «El total de las comisiones potenciales que nuestra agencia ha perdido debido a tu relación con la señorita Wells asciende a unos $50,000, concluyó Rachel. «Y eso solo en los casos que hemos podido rastrear. Creo que la cifra real es mayor». «Rachel, déjame explicarte», dijo David finalmente. «Sí, Chloe y yo tenemos una relación personal, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. Los clientes deciden por sí mismos dónde comprar una propiedad». «¿Deciden por sí mismos?», repitió ella. «¿Basándose en la información que tú no les has proporcionado? ¿O basándose en la información que tú le has pasado a Chloe?». David intentó levantarse, pero Rachel le indicó con un gesto que se quedara donde estaba. «Aún no he terminado», dijo ella. «Me interesa saber cuánto tiempo lleva vuestra relación. A juzgar por el hecho de que ayer eligieron anillos de compromiso, parece algo serio». «Rachel, no es lo que tú piensas», intentó justificarse David. «No planeé que sucediera así. Simplemente sucedió». «¿Qué sucedió exactamente?», preguntó ella. «¿Un romance? ¿La revelación de un secreto comercial? ¿O la planificación de una boda?». David bajó la cabeza, sin saber qué responder. El silencio se prolongó durante varios minutos. «¿Cuánto tiempo?», repitió Rachel. «3 meses», dijo él en voz baja. «Quizás un poco más. Empezó en aquella conferencia en enero, cuando trabajábamos en el proyecto del complejo costero. Y en estos 3 meses, ¿a cuántos de nuestros clientes le has pasado información?». David levantó la cabeza y miró a su esposa. «No fue algo planeado», dijo. «Simplemente, a veces salían a colación algunos detalles en la conversación. Chloe es una profesional,
Sabe cómo manejar la información. Una profesional en robar clientes ajenos, comentó Rachel, y en seducir a compañeros de trabajo casados, por lo que parece. Rachel, por favor. David intentó acercarse a ella, pero ella se apartó. Entiendo que cometí un error, pero podemos arreglarlo todo. Romperé mi relación con Chloe, nos centraremos en el trabajo e intentaremos reconstruir nuestra familia. ¿Arreglarlo?, repitió ella. ¿Quieres arreglar 3 meses de mentiras y traición? ¿Quieres arreglar el daño que le has hecho a nuestro negocio? David se quedó callado, sabiendo que cualquier cosa que dijera ahora estaría fuera de lugar. Tus cosas están en la maleta, dijo Rachel levantándose del sofá. Mañana contactaré con un abogado para rescindir nuestro acuerdo de sociedad y presentar los papeles del divorcio. Rachel, espera. David también se levantó. No tomemos decisiones precipitadas. Dame la oportunidad de explicarlo todo, de enmendar mis errores. ¿Explicarlo? Ella se volvió hacia él. Entonces explícame por qué Chloe y tú elegisteis anillos de compromiso. Explícame si estáis planeando la boda. Explícame si tenías intención de contarme la verdad o si esperabas mantenerlo todo en secreto. David abrió la boca, pero no dijo nada. La respuesta estaba escrita en su rostro. Exacto, constató Rachel. Coge la maleta y vete. No tenemos nada más que hablar. David no se movió del sitio, mirando a su esposa con expresión de desesperación. El silencio se prolongó durante largos segundos, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. Finalmente, dio un paso adelante, extendiendo las manos en un gesto suplicante. Rachel, sé que he actuado de forma horrible, dijo con voz temblorosa. Pero, por favor, no tomes ninguna decisión definitiva ahora mismo. Dame la oportunidad de arreglar las cosas. «Arreglarla», repitió ella, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Y cómo piensas hacerlo exactamente?» «Romperé inmediatamente toda relación con Chloe», dijo David apresuradamente. «Mañana mismo la llamaré y le explicaré que lo nuestro ha terminado. Pondremos fin a cualquier colaboración entre nuestras agencias. Me centraré solo en nuestro negocio, en nuestra familia». Rachel lo escuchó en silencio, sin cambiar la fría expresión de su rostro. «En cuanto a los clientes», continuó él, «intentaré contactar con los que hemos perdido. Les explicaré la situación e intentaré recuperarlos. Si no lo consigo, compensaré las pérdidas de la agencia con mis fondos personales». «¿Con qué fondos personales?», preguntó Rachel. «Tenemos una cuenta bancaria conjunta, una propiedad conjunta. ¿Planeas compensar los daños con dinero que me pertenece en parte?» David se quedó callado, consciente de la inconsistencia lógica de su propuesta. «Encontraré la manera», dijo con inseguridad. «Pediré un préstamo, venderé mi coche, lo que sea. Lo importante es que me des la oportunidad de arreglarlo todo». Rachel se acercó al escritorio y sacó varios documentos de un cajón. Eran copias impresas de los artículos del contrato constitutivo de su agencia y del acuerdo de asociación. «David, ¿recuerdas el punto 17 de nuestro acuerdo de asociación?», preguntó ella tendiéndole el documento. Él tomó el papel y lo hojeó rápidamente, buscando el punto en cuestión. «Los socios se comprometen a no divulgar información comercial a terceros sin el consentimiento por escrito del otro socio», leyó en voz alta. «El incumplimiento de este punto es motivo para rescindir el acuerdo de asociación con indemnización por daños y perjuicios a la parte perjudicada». «Exacto», asintió Rachel. «Has violado el principio fundamental de nuestra colaboración. Has transmitido información confidencial sobre los clientes a un competidor directo. Y no lo has hecho por casualidad o por descuido, sino de forma sistemática, durante varios meses». David dejó el documento a un lado, apretando los labios. «No fue intencionado», objetó. «No planeaba perjudicar a la agencia. Es solo que, a veces en mis conversaciones con Chloe, se mencionaban cuestiones de trabajo. Es normal entre compañeros». «¿Normal?». Rachel sacó otra carpeta con documentos. «Aquí tienes la lista de los clientes que hemos perdido en los últimos 3 meses. 7 familias con un valor total de la propiedad de $1,5 millones. Nuestras comisiones potenciales, $53,000. ¿Son pérdidas normales para una agencia de nuestro tamaño?». Le mostró una tabla resumen donde se detallaban las pérdidas financieras en blanco y negro. «Y aquí», Rachel sacó otro documento.
Está la lista de transacciones realizadas por la agencia Premium Real Estate durante el mismo periodo. 7 transacciones con los mismos clientes. Una coincidencia sorprendente, ¿no? David estudió las cifras y su expresión se volvió cada vez más abatida. Los hechos eran irrefutables. Transferencia sistemática de clientes a una agencia competidora, pérdidas financieras significativas, relación directa entre su romance y el perjuicio para el negocio. Rachel, entiendo tu enfado, dijo tras un largo silencio. Pero piensa en lo que hemos construido juntos todos estos años. Nuestra agencia, nuestro hogar, nuestra familia. ¿De verdad estás dispuesta a destruirlo todo por un solo error mío? ¿Un solo error?, repitió ella con una sonrisa amarga. David, me has engañado durante 3 meses. 3 meses mintiéndome cada día. 3 meses traicionando nuestro negocio común. ¿Y ahora lo llamas un solo error? Me refería a que fue una serie de decisiones equivocadas, intentó aclarar él. Pero estoy dispuesto a arreglarlo todo. Dispuesto a hacer todo lo que tú digas. Rachel negó con la cabeza. Es demasiado tarde para enmendarlo, dijo con firmeza. Tomaste tu decisión cuando empezaste a salir con Chloe. Tomaste tu decisión cuando le pasaste información sobre nuestros clientes. Y tomaste tu decisión definitiva cuando fuiste con ella a elegir los anillos de boda. David se dejó caer en el sillón y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó en voz baja. Mañana por la mañana tengo una cita con el abogado, respondió Rachel. Vamos a discutir el procedimiento para rescindir el acuerdo de sociedad y dividir los bienes de la agencia. Al mismo tiempo, voy a presentar la demanda de divorcio. ¿Y dónde vas a vivir?, David levantó la cabeza. Esta casa también es propiedad común. Me mudaré temporalmente con Jessica, dijo Rachel, refiriéndose a su hermana menor. Y luego veremos qué dice el tribunal sobre la división de los bienes. David se levantó y caminó por la habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Rachel, quizás podamos dividir el negocio de forma amistosa, sin litigios, propuso. Estoy dispuesto a discutir cualquier condición. ¿De forma amistosa? Ella lo miró con sorpresa. ¿Después de que le causaste daños por valor de decenas de miles de dólares a la agencia? ¿Después de que violaras sistemáticamente nuestro acuerdo? ¿De verdad crees que tienes derecho a una división equitativa? He invertido en esta agencia tanto como tú, replicó David. He trabajado tanto como tú. He traído clientes. He cerrado acuerdos. ¿Has traído clientes?, repitió Rachel. ¿O los has llevado a la competencia? ¿Cerrabas acuerdos para nuestra agencia o para la agencia de tu amante? David se calló, comprendiendo lo absurdo de la discusión. Rachel fue al dormitorio y sacó su bolsa de viaje del armario. Empezó a meter en ella lo necesario. Ropa para varios días, artículos de aseo, documentos. Sus movimientos eran precisos y decididos, sin prisas innecesarias. ¿De verdad te vas ahora mismo?, preguntó David, apareciendo en la puerta del dormitorio. ¿Tiene sentido quedarse?, respondió ella sin volverse hacia él. ¿Para escuchar más excusas y promesas? Rachel, por favor. Dio un paso hacia el interior de la habitación. Te quiero. Sé que me he equivocado, pero estoy dispuesto a cambiarlo todo. Estoy dispuesto a empezar de nuevo. Por fin se volvió hacia él, y David vio en sus ojos una fría determinación. Si realmente me quisieras, dijo ella con calma, no me habrías mentido durante 3 meses. Si me quisieras, no habrías ido a elegir un anillo de compromiso para otra mujer. No es lo que piensas, intentó explicar David. Lo del anillo fue una decisión impulsiva. No tenía pensado casarme con Chloe. ¿No tenías pensado? Rachel levantó una ceja. ¿Entonces entrasteis en la joyería por casualidad? ¿Probasteis los anillos de boda por casualidad? ¿Os abrazasteis y besasteis por casualidad mientras discutíais los detalles de la futura boda? David se dio cuenta de que cualquier explicación solo empeoraría la situación. Rachel terminó de hacer la maleta y se dirigió a la salida del dormitorio. David se apartó para dejarla pasar. ¿Cuándo volverás?, preguntó. No volveré, respondió ella. Al menos no para vivir aquí. ¿Y tus cosas? ¿Tu ropa, tus libros, tus objetos personales? Vendré a recogerlos más tarde, cuando no estés en casa. Rachel se dirigió al vestíbulo, donde había 2 maletas, su pequeña bolsa y la gran maleta de David con sus cosas.
No te olvides de tu maleta, dijo ella señalándola. No creo que debas quedarte en esta casa. ¿A dónde voy a ir?, preguntó David, desconcertado. Ese es tu problema, respondió Rachel, abriendo la puerta de entrada. Puedes ir a casa de Chloe. Estoy segura de que estará encantada de recibir a su prometido. Salió de la casa y se dirigió al coche sin volverse. David se quedó en la puerta, mirando cómo se subía al coche y arrancaba el motor. El trayecto hasta la casa de su hermana duró 20 minutos. Jessica vivía en una pequeña casa de campo, en una zona tranquila, en las afueras del sur de Augusta. Rachel aparcó junto a una valla familiar y llamó a su hermana. «Jess, soy yo», dijo cuando descolgó. «¿Puedo ir a tu casa? Necesito un lugar donde pasar la noche». «Por supuesto», respondió Jessica sin hacer preguntas. «Estoy en casa. ¿Qué ha pasado?» «Te lo contaré cuando llegue», dijo Rachel y se dirigió a la puerta de entrada. Jessica recibió a su hermana en la puerta con expresión preocupada. 4 años menor que ella, siempre había sido más emocional e impulsiva, a diferencia de la sensata Rachel. Ahora, en sus ojos se leía el deseo de conocer inmediatamente los detalles y ofrecer su apoyo. «Pasa», dijo, ayudándola a llevar la bolsa. «¿Té o algo más fuerte?» «Té», respondió Rachel, pasando al acogedor salón con sofás mullidos y montones de cojines. «Gracias por acogerme sin hacer preguntas». «Eres mi hermana», dijo Jessica poniendo la tetera al fuego y sentándose a su lado en el sofá. «Cuéntame qué ha pasado». Rachel resumió brevemente la situación. La infidelidad de David, la filtración de información a la competencia, la decisión de divorciarse. Jessica escuchó en silencio, solo asintiendo con la cabeza o suspirando de vez en cuando. «Siempre pensé que tenían un matrimonio perfecto», dijo cuando Rachel terminó de contar. «David parecía una persona tan fiable y decente». «Parecía», asintió Rachel. «Al parecer, no sé juzgar bien a las personas». «No digas tonterías», replicó Jessica. «Simplemente resultó ser un buen actor. ¿A cuántas mujeres les engañan sus maridos, que parecen ser unos padres de familia ejemplares?» La tetera empezó a hervir y Jessica fue a preparar el té. Rachel se quedó sentada en el salón, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. La decisión estaba tomada, las palabras dichas, los puentes quemados. Ahora solo quedaba seguir adelante. El teléfono sonó alrededor de las 11 de la noche. En la pantalla apareció el nombre de David. Rachel rechazó la llamada sin pensarlo 2 veces. 1 minuto después llegó un mensaje. «Rachel, por favor, contesta la llamada. Tenemos que hablar». Ella eliminó el mensaje sin responder. La siguiente llamada llegó media hora después. De nuevo David. De nuevo rechazada. Mensaje. «Entiendo que estés enfadada, pero no podemos resolver nada con silencio. Quedemos mañana». Rachel le enseñó el teléfono a su hermana. «Bloquea su número», le aconsejó Jessica. «¿Por qué vas a escuchar sus persuasiones?» «Por ahora no lo bloquearé», respondió Rachel. «Quizás necesite contactar con él por cuestiones de trabajo, pero las conversaciones personales están descartadas». A la mañana siguiente, Rachel se reunió con el abogado Carter y le entregó todos los documentos recopilados. El abogado estudió detenidamente los materiales y confirmó que había motivos graves para rescindir el acuerdo de asociación y exigir una indemnización por daños y perjuicios. «Presentaremos una demanda por incumplimiento de las condiciones de la asociación», explicó. «Al mismo tiempo, iniciaremos el proceso de divorcio. Teniendo en cuenta los hechos relacionados con la transferencia de información comercial, puede contar con una mayor parte en la división de los bienes de la agencia». Carter comenzó a preparar los documentos necesarios y Rachel se dirigió a la oficina de la agencia. Necesitaba hablar con los empleados y organizar el proceso de trabajo sin la participación de David. En la oficina reinaba un ambiente tenso. Linda y Brad claramente sabían algo. Su saludo era forzado y sus miradas inquisitivas. Rachel comprendió que David ya había hablado con sus compañeros y les había contado su versión de los hechos. «¿Dónde está el señor Clark?», preguntó Brad cuando Rachel entró en su despacho. «El señor Clark no participará temporalmente en el trabajo de la agencia», respondió ella de manera oficial. «Llevaremos adelante todos los asuntos pendientes sin él». «¿Y qué pasa con los clientes con los que trabaja?», preguntó Linda. «Pasadme todos sus archivos», ordenó Rachel. «Yo me encargaré de ellos». El teléfono sonó alrededor de las 11 de la mañana. «David», Rachel respondió preparándose para hablar de negocios.
Rachel, gracias a Dios, por fin has contestado, dijo apresuradamente. Tengo que explicarte. David, lo interrumpió ella fríamente. Solo hablaré contigo de asuntos de trabajo. Quedan excluidos todos los temas personales. Pero no podemos ignorar lo que hay entre nosotros, objetó él. Rachel, no he dormido en toda la noche, pensando en nuestra conversación. Estoy dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de conservar la familia. Ya no tenemos familia, respondió ella. Solo queda la necesidad de regular nuestras relaciones comerciales. Rachel, por favor. David, si no tienes asuntos de trabajo que tratar, doy por terminada la conversación, dijo ella y colgó el teléfono. Una hora más tarde, él se presentó en persona en la oficina. Rachel vio por la ventana de su despacho cómo aparcaba y se dirigía a la entrada. Ella avisó a Linda de que no recibiría visitas y cerró la puerta de su despacho por dentro. David habló con la secretaria durante unos 15 minutos, tratando de convencerla de que le dejara pasar a ver a su esposa. Linda, evidentemente, seguía las instrucciones y le negaba el acceso. Finalmente, llamó a la puerta del despacho de Rachel. Rachel, sé que estás ahí, dijo a través de la puerta. Ábrela, por favor. Tenemos que discutir muchos asuntos importantes. Mi abogado se encargará de discutir todos los asuntos importantes, respondió ella sin abrir la puerta. Ponte en contacto con él si tienes alguna propuesta. ¿Qué abogado?, se sorprendió David. Rachel, ¿por qué involucrar a terceros? Podemos llegar a un acuerdo nosotros mismos. El señor Carter, del bufete Carter y Socios, informó ella. Mañana te entregarán los documentos para rescindir el acuerdo de sociedad. Se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Evidentemente, David era consciente de la gravedad de la situación. Rachel, no puedes destruir nuestro negocio así como así, dijo finalmente. Hemos invertido años de trabajo y todos nuestros ahorros en él. Yo no he destruido el negocio, respondió ella. Tú lo hiciste cuando empezaste a pasar información a la competencia. De acuerdo, supongamos que acepto asumir la responsabilidad por las pérdidas financieras. Intentó negociar David. Pero discutamos los términos de la separación de forma civilizada, sin tribunales ni abogados. Los términos los determinarán los abogados, dijo Rachel. No tengo ningún deseo de discutir nada con una persona que me ha estado engañando durante 3 meses. David intentó convencerla durante unos minutos más de que saliera a hablar, pero fue en vano. Finalmente, salió de la oficina dando un portazo. Por la tarde, Rachel se reunió con unos clientes, una pareja joven que buscaba su primer piso. El trabajo le ayudaba a distraerse de sus problemas personales y a centrarse en sus tareas profesionales. Al final del día, había elaborado un plan para recuperar la reputación de la agencia y recuperar a los clientes perdidos. Por la noche, al regresar a casa de su hermana, Rachel encontró en su teléfono 15 llamadas perdidas de David y una docena de mensajes. Los revisó sin leerlos en detalle, ya que todos decían lo mismo. Peticiones para quedar, promesas de cambiar, intentos de hacerla sentir culpable. ¿No te deja en paz?, preguntó Jessica al ver la expresión de su hermana. Intenta darme lástima, respondió Rachel, pero no voy a ceder al chantaje emocional. Quizás deberías hablar con él, sugirió Jessica con cautela, para averiguar qué piensa hacer a continuación. No me interesa lo que planee, dijo Rachel con firmeza. Lo único que me importa es proteger mis intereses y obtener una compensación justa por los daños. Al día siguiente, el abogado Carter entregó a David los documentos de rescisión del acuerdo de sociedad y la demanda por daños y perjuicios. Por la noche, David envió a Rachel un largo mensaje en el que aceptaba un acuerdo amistoso y pedía concertar una reunión para discutir los términos. Rachel reenvió el mensaje a su abogado con el comentario: todas las negociaciones serán a través de usted. No habrá comunicación directa con el demandado. Carter se puso en contacto con el abogado de David y concertó una reunión para el lunes. Se había dado el primer paso hacia la ruptura definitiva de la relación. Rachel se sintió aliviada. Ya no tendría que escuchar excusas y promesas. Ahora todo lo decidirían los abogados, los hechos y la ley. El sábado por la mañana fue a casa a recoger sus cosas, después de asegurarse de que David no estaba allí. Su coche no estaba en el aparcamiento y la casa parecía vacía. Rachel recogió rápidamente su ropa, libros, documentos importantes y objetos personales.
En la mesa de la cocina había una nota de David. Rachel, si lees esto, por favor, llámame. Me alojo en el Hotel Hilton. Tenemos que hablar. Ella arrugó la nota y la tiró a la basura sin pensarlo 2 veces. El proceso de divorcio se prolongó durante 2 meses. Las negociaciones entre los abogados se desarrollaron en un ambiente frío y profesional. Ambas partes intentaban conseguir las condiciones más favorables para sus clientes. David, a través de su abogado, proponía un reparto equitativo de todos los bienes, incluida la agencia inmobiliaria. Pero Rachel, basándose en las pruebas recopiladas sobre el incumplimiento del acuerdo de sociedad, exigía una indemnización por los daños causados. El señor Carter presentó metódicamente al tribunal documentos que confirmaban la transferencia de información confidencial a la competencia. La lista de clientes perdidos, los cálculos financieros de las ganancias perdidas, las copias de los acuerdos celebrados por la agencia Premium Real Estate con esos mismos clientes. Todo ello conformaba un cuadro convincente de traición sistemática a los intereses comerciales. El abogado de David intentó presentar la situación como un desafortunado malentendido, resultado de relaciones personales que no tenían relación directa con el negocio. Pero los hechos eran irrefutables. Demasiadas coincidencias, una coincidencia demasiado precisa en el tiempo entre la desaparición de los clientes y su aparición en Chloe Wells. Durante el proceso se revelaron detalles adicionales que agravaron aún más la situación de David. Los registros bancarios mostraron que recibía pagos no oficiales de la agencia de Chloe, supuestamente por consultas sobre la valoración de inmuebles. Este dinero se ingresaba en su cuenta personal en los mismos periodos en los que los grandes clientes se marchaban de su agencia a la competencia. En esencia, su marido no solo transmitía información por motivos románticos, explicó Carter a Rachel después de la siguiente sesión. Recibía una recompensa por ello. Esto convierte la situación en un claro caso de tráfico de secretos comerciales. Rachel escuchó la noticia con una sonrisa amarga. Así que David no solo la había engañado y traicionado sus intereses comunes, sino que además había recibido dinero por ello. Cada mes ingresaban en su cuenta personal entre $3,000 y $4,000, una cantidad pequeña, pero significativa. Paralelamente al proceso judicial, la vida en la comunidad inmobiliaria de Augusta seguía su curso. Reuniones profesionales mensuales, presentaciones de nuevos complejos residenciales, seminarios del sector. Rachel intentaba asistir a todos estos eventos para mantener las relaciones comerciales y la reputación de la agencia. Fue precisamente en uno de estos eventos, la presentación de un nuevo centro comercial en la periferia oeste de la ciudad, donde vio por primera vez a David y Chloe juntos desde que se divorciaron. Aparecieron en la sala de conferencias del Hotel Marriott como una pareja oficial, sin ocultar su relación. Chloe vestía un elegante traje azul marino y en su mano brillaba el mismo anillo de compromiso que Rachel había visto en la tienda de novias. David parecía en forma y seguro de sí mismo, como si el peso de un secreto oculto finalmente se hubiera quitado de encima. Rachel estaba sentada en la tercera fila y observaba cómo su exmarido y su nueva compañera socializaban con sus colegas. Algunos agentes inmobiliarios estaban claramente al tanto de la situación y felicitaban a la pareja por su compromiso. Otros parecían sorprendidos y miraban con curiosidad a David y Chloe, y luego a Rachel, tratando de comprender la dinámica de la relación. «¿Qué situación tan incómoda?», susurró Melinda Gray, propietaria de una pequeña agencia inmobiliaria de lujo, que estaba sentada junto a Rachel. «Ni siquiera intentan ocultar su romance». «¿Por qué deberían ocultarlo?», respondió Rachel con calma. «El divorcio está casi formalizado. Tienen derecho a construir su relación abiertamente». «Lo estás llevando muy bien», comentó Melinda con simpatía. «En tu lugar, muchas mujeres no podrían asistir con tanta tranquilidad a eventos públicos». Rachel se encogió de hombros. Realmente le daba igual cómo se comportaran David y Chloe en público. Lo más importante era mantener su reputación profesional y seguir desarrollando su negocio. Mostrar debilidad o inestabilidad emocional en el ámbito profesional sería muy poco sensato. Durante el descanso, se le acercó Robert Hansen, uno de los agentes inmobiliarios más exitosos de la ciudad, con quien su agencia mantenía una buena relación comercial. «Rachel, ¿cómo va tu agencia?», le preguntó. «He oído que están produciéndose algunos cambios en la composición de los socios». «Sí,
Estamos reestructurando el negocio, respondió ella diplomáticamente. Algunos socios se marchan, pero la actividad principal continúa con el mismo volumen. Si necesita ayuda durante el periodo de transición, no dude en ponerse en contacto conmigo, ofreció Robert. Podemos compartir nuestra base de clientes o trabajar juntos en proyectos importantes. Estas ofertas de apoyo por parte de sus colegas animaron mucho a Rachel. Eso significaba que la comunidad profesional no consideraba que su agencia estuviera comprometida por el escándalo con David. Es más, muchos veían en lo sucedido una oportunidad para nuevas formas de colaboración. Al final del evento, cuando los participantes se dispersaban, David se acercó a Rachel en el vestíbulo del hotel. Chloe se quedó un poco apartada, observando la conversación con expresión cautelosa. Rachel, mañana tenemos otra vista judicial sobre la división de bienes, dijo él en tono oficial. ¿Mi abogado te ha transmitido las nuevas propuestas para el acuerdo amistoso? Sí, asintió ella. Y mi abogado ha dado su respuesta. Las condiciones son inaceptables. Estás pidiendo demasiado, replicó David. El 70% del valor de la agencia es injusto. ¿Injusto?, repitió Rachel. ¿Y vender información comercial a la competencia a cambio de dinero es justo? David se sonrojó al darse cuenta de que ella conocía todos los detalles de sus tratos con la agencia de Chloe. Eran servicios de consultoría, intentó justificarse. Totalmente legales. ¿Asesoramiento para robar a nuestros propios clientes?, precisó Rachel. Interesante interpretación. Chloe se acercó a ellos, evidentemente sin querer dejar a David a solas con su exmujer. David, tenemos que irnos, dijo cogiéndole del brazo. Quedamos en cenar en ese restaurante italiano. Rachel miró el anillo de compromiso en el dedo de Chloe. El gran diamante era realmente muy bonito. Seguramente valía no menos de $10,000. ¿De dónde sacaría David el dinero para pagar esas compras? ¿De los ahorros familiares o del dinero que había recibido de la agencia Premium Real Estate? Nos vemos mañana en el juzgado, dijo ella y se dirigió hacia la salida del hotel. La vista judicial del día siguiente resultó ser decisiva. El juez examinó atentamente todas las pruebas presentadas y escuchó los argumentos de ambas partes. Se examinaron con especial detalle los documentos bancarios que confirmaban que David había recibido dinero de la agencia competidora. El tribunal reconoce que el demandado infringió sistemáticamente las condiciones del acuerdo de colaboración, anunció el juez. La transmisión de información confidencial sobre clientes a terceros, la recepción de una remuneración por ello de la parte de la competencia y el ocultamiento de estos hechos al socio constituyen graves incumplimientos de las obligaciones fiduciarias. El abogado de David intentó objetar, alegando que no había habido intención de causar daño, pero el juez se mantuvo firme. La intención no es un factor determinante en este caso, explicó. Lo importante es el hecho mismo de la violación sistemática de las obligaciones de la sociedad y el daño material causado. Como resultado, el tribunal decidió dividir la agencia inmobiliaria en una proporción de 70-30 a favor de Rachel. Además, David tuvo que pagar una indemnización por pérdidas documentadas por valor de $42,000. El demandado también está obligado a entregar a la demandante todos los archivos de clientes y bases de datos que obran en su poder, añadió el juez, y abstenerse de utilizar el nombre comercial de la agencia en sus actividades futuras. Al salir del edificio del tribunal, Rachel tenía sentimientos encontrados. Por un lado, la justicia había triunfado. El tribunal había reconocido la validez de sus reclamaciones y le había concedido una indemnización justa. Por otro lado, eso significaba la ruptura definitiva con la persona con la que había vivido 6 años y con la que había construido un negocio común. David y su abogado estaban en las escaleras del tribunal, discutiendo la posibilidad de apelar. Chloe esperaba en el coche, aparcado cerca. Rachel pasó junto a ellos sin detenerse a hablar. Rachel, la llamó David. Esto no ha terminado. Podemos apelar la decisión. Pueden intentarlo, respondió ella sin volverse. Pero los hechos seguirán siendo los mismos. Esa misma tarde, el abogado Carter la llamó con buenas noticias. El abogado de su exmarido se ha puesto en contacto conmigo, le informó. Renuncian a la apelación y están dispuestos a cumplir todas las condiciones de la sentencia. Al parecer, comprenden que no tiene sentido seguir luchando. Rachel se sintió aliviada. Así que la larga batalla judicial había terminado y podía centrarse en desarrollar su negocio.
La agencia seguía siendo suya, su reputación no se había visto afectada y las pérdidas financieras habían sido compensadas. Ahora venía lo más interesante: convertir lo que quedaba de su empresa conjunta en un negocio exitoso y rentable, sin un socio que traicionara los intereses de la empresa en beneficio propio. Un mes después de la sentencia judicial, Rachel se convirtió oficialmente en la única propietaria de la agencia inmobiliaria. El procedimiento de compra de la participación de David se llevó a cabo ante notarios sin que los excónyuges se reunieran personalmente. Todas las cuestiones se resolvieron a través de representantes. Los $42,000 de compensación se transfirieron a su cuenta puntualmente y los documentos de la agencia se reexpidieron a su nombre. Lo primero que hizo fue cambiar el nombre de la empresa de Clark & Partners a Augusta Premium Realty. El nuevo nombre debía simbolizar el comienzo de una nueva etapa, sin concesiones, traiciones ni doble moral. En el letrero de la oficina aparecieron nuevas letras doradas y se renovó el mobiliario y la decoración del interior. Hubo que renovar parcialmente la plantilla de la agencia. Linda siguió en su puesto de secretaria, ya que era una profesional en su campo y no tenía preferencias personales en el conflicto entre los antiguos socios. Brad, por su parte, decidió dimitir, alegando que había recibido una oferta con un sueldo más alto en otra empresa. Rachel no intentó retenerlo, ya que el joven se sentía claramente incómodo después de todo lo sucedido. Para sustituir a Brad, contrató a Sarah Collins, una experta en tramitación de operaciones que había trabajado anteriormente en un banco y conocía a la perfección los programas de crédito. Además, se incorporó al equipo Marcus Taylor, un agente inmobiliario de mediana edad especializado en inmuebles comerciales y con amplios contactos en los círculos empresariales de la ciudad. Los primeros meses de trabajo con la nueva plantilla fueron intensos pero productivos. Rachel se reunió personalmente con cada uno de los clientes perdidos, les explicó la situación y les propuso reanudar la colaboración. No se consiguió recuperar a todos. Algunas familias ya habían cerrado sus operaciones a través de la agencia de Chloe y ya no necesitaban los servicios de los agentes inmobiliarios. Sin embargo, aproximadamente la mitad aceptó dar una segunda oportunidad a Augusta Premium Realty. La familia Anderson, por ejemplo, no logró llegar a un acuerdo con los vendedores de la casa a través de la agencia Premium Real Estate. La transacción fracasó debido a problemas con la documentación. Cuando Rachel se puso en contacto con ellos y les ofreció ayuda para buscar alternativas, aceptaron de buen grado reanudar la colaboración. 3 semanas después, los Anderson compraron incluso una casa mejor en la misma zona, y sus comisiones ascendieron a $8,000. El señor Davis, un anciano viudo, también quedó insatisfecho con el servicio de la competencia. Su casa se vendió rápidamente, pero a un precio un 10% inferior al valor de mercado, aparentemente porque los empleados de la agencia de Chloe tenían prisa por cerrar la operación y no dedicaron el tiempo suficiente a buscar los mejores compradores. Davis pidió ayuda a Rachel para comprar un apartamento y quedó muy satisfecho con el nivel de servicio. Poco a poco, la reputación de la agencia renovada se fue consolidando. Los clientes apreciaban el enfoque personalizado, la profesionalidad y la honestidad en el trabajo. Rachel supervisaba personalmente cada transacción y se aseguraba de que se respetaran por igual los intereses de los compradores y los vendedores, sin comisiones ocultas, sin esquemas dudosos, sin comercio de información confidencial. Al final del primer año de trabajo bajo la nueva dirección, la agencia obtuvo resultados récord. La facturación aumentó un 40% en comparación con el año anterior, cuando trabajaba en asociación con David. La plantilla aumentó a 7 personas y la base de clientes contaba con más de 200 contactos activos. Rachel compró un pequeño apartamento en el centro de Augusta, en un antiguo edificio de ladrillo rojo con vistas al río. La vivienda era modesta pero acogedora. 2 dormitorios, un amplio salón y una cocina con electrodomésticos modernos. Después de todas las emociones del último año, quería tranquilidad y paz, no demostrar su estatus. Por las noches, a menudo trabajaba en casa, estudiando las tendencias del mercado o preparando presentaciones para los clientes. El trabajo se convirtió no solo en una fuente de ingresos, sino también en una forma de realización personal. Por primera vez en muchos años, se sentía completamente independiente y responsable solo de sus propias decisiones.
De vez en cuando se encontraba con David y Chloe en eventos profesionales. Habían abierto su propia agencia, llamada Wells Clark Realty, e intentaban afianzarse en el mercado inmobiliario de lujo. Pero no les iba muy bien. Sin una base de clientes ya establecida y sin contactos consolidados, tuvieron que empezar de cero. En uno de los seminarios del sector, Rachel escuchó por casualidad una conversación entre dos colegas sobre los problemas de la nueva agencia. Tienen graves dificultades financieras, le decía Melinda Gray a su amiga. Alquilan una oficina en una zona cara. Han contratado a mucho personal, pero les faltan clientes de forma catastrófica. Sí, he oído que llevan 3 meses sin cerrar ni un solo contrato importante, respondió su interlocutora. Y eso que empezaron con tanta ambición, prometiendo una revolución en el sector inmobiliario de lujo. Rachel no sintió regocijo al escuchar estas noticias. Más bien, le daba igual cómo le fuera a su exmarido en los negocios. Cada uno elige su camino y es responsable de las consecuencias. En la primavera del año siguiente, Augusta Premium Realty recibió el prestigioso premio a la mejor agencia inmobiliaria del año de la Cámara de Comercio de la ciudad. Rachel subió al escenario para recibir la estatuilla de cristal y vio en la sala los rostros admirados de sus colegas y clientes. Fue un momento de auténtico triunfo, no sobre alguien en concreto, sino sobre las circunstancias que podrían haber quebrado a una persona menos decidida. En su discurso de agradecimiento, dio las gracias al equipo de la agencia, a los clientes fieles y a todos los que apoyaron a la empresa en los momentos difíciles. No mencionó ni una palabra sobre sus experiencias personales o dramas familiares, solo sobre sus logros profesionales y sus planes para el futuro. Después de la ceremonia, se le acercó Robert Hansen, el exitoso agente inmobiliario que le había ofrecido su apoyo al comienzo de la crisis. Enhorabuena, Rachel, le dijo estrechándole la mano. Has demostrado que la verdadera profesionalidad siempre triunfa. Gracias, Robert, respondió ella con una sonrisa. Aunque triunfar es una palabra demasiado grandilocuente. Simplemente hago mi trabajo con honestidad y calidad. Ahí radica la verdadera victoria, comentó él. Por cierto, tengo una propuesta para un proyecto conjunto. Un importante inversor de Atlanta quiere construir un complejo residencial de lujo a orillas del río. ¿Te interesaría tener la exclusividad para vender los apartamentos? Rachel escuchó atentamente los detalles de la propuesta. El proyecto parecía realmente muy prometedor. 200 apartamentos de lujo, un paseo marítimo propio, complejos deportivos y de ocio. Los derechos exclusivos de venta podrían reportar a la agencia comisiones por valor de varios millones de dólares. Estudiaré su propuesta y me pondré en contacto con usted la semana que viene, dijo ella. Este tipo de proyectos requieren una preparación seria y un análisis de riesgos. De camino a casa después de la ceremonia, Rachel pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en el último año y medio. El divorcio, los juicios, la reestructuración completa del negocio. Todo eso parecía una pesadilla hasta hacía muy poco. Y ahora era una mujer de negocios de éxito, una profesional reconocida en su campo y una persona económicamente independiente. En el semáforo, junto a su coche, se detuvo un vehículo que le resultaba familiar. Al volante estaba David y a su lado, Chloe. Discutían acaloradamente, gesticulando con las manos y sin prestar atención a quienes les rodeaban. David parecía cansado y envejecido, y en el rostro de Chloe se leía la irritación. Rachel miró a su exmarido sin ninguna emoción, sin rencor, sin lástima, sin remordimientos. Simplemente a una persona que en otro tiempo había formado parte de su vida y que ahora era un extraño. El semáforo se puso en verde y los coches se dispersaron en diferentes direcciones. En casa, Rachel preparó té y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana con vistas al río. Sobre la mesita auxiliar había un premio de cristal que reflejaba las luces nocturnas de la ciudad. Fuera, el río fluía lentamente, a cuyas orillas pronto podría aparecer un nuevo complejo residencial de lujo, otro proyecto que traería éxito y reconocimiento. Cogió un cuaderno y empezó a anotar ideas para el desarrollo de la agencia. Ampliar la plantilla, abrir una sucursal en la ciudad vecina, crear un departamento de inmuebles comerciales. Tenía muchos planes y todos parecían muy realistas. La vida seguía y estaba llena de oportunidades para aquellos que no temían las dificultades y estaban dispuestos a luchar por sus objetivos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Jessica.
Hola, respondió Rachel. Te vi en la televisión en la ceremonia de entrega de premios, dijo su hermana. Estoy orgullosa de ti. ¿Cómo te sientes? Bien, respondió Rachel, mirando el premio, como si por fin me hubiera convertido en la persona que siempre quise ser. ¿Y ahora qué? ¿Nuevos planes? ¿Nuevos objetivos? Rachel sonrió, sin apartar la vista de las luces de la ciudad al atardecer. Ahora trabajo, dijo simplemente. Mucho trabajo interesante.